Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra. Proverbios capítulo 13. Tiene 25 versículos. Y habla mucho de las riquezas y lo que hace perder las riquezas. Habla mucho del carácter y la integridad y lo contrario, lo que hace que se pierda la integridad y el carácter, lo que es la personalidad íntegra de un individuo. Básicamente por ahí que va a trabajarse este libro de Proverbios, este capítulo 13. Voy a dar lectura, voy a hacer algunas cosas y después vamos a ir a otros detalles de teólogos y de historiadores sobre el tema. El hijo sabio, fíjense que varias veces ha estado comenzando con el hijo sabio. Tú puedes sustituir al hijo sabio ahí por el discípulo también. O el que es mentoreado, o las ovejas, con relación al pastor, ¿verdad? Con relación al maestro, el discípulo, con relación a los padres, los hijos, o los hijos espirituales, ¿verdad? Pero el hijo sabio, el que es sabio, el que desarrolla esa capacidad de sabiduría, recibe el consejo del padre. No es lo mismo oír el consejo que recibirlo, porque el que lo recibe lo va a poner por obra. ¿Ves? Tú puedes venir a oír la palabra, pero no es lo mismo oírla que recibirla. De hecho, puedes oírla y el oír de la palabra te produce fe, pero si no la recibes, cuando sale del servicio, esa fe te duró hasta el parking. Wow. Pero el que la recibe, una de las características del que recibe una palabra, una enseñanza, es que la pone por obra. La imita, o sea, se hace parte de él esa palabra. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Hay otra versión que dice el escarnecedor, que no es otra cosa que el sinvergüenza, en puertorriqueño. No escucha la reprensión, la reprensión, la corrección, la disciplina. El sabio la recibe. Y no le molesta. Digo, no es que va a aplaudir. Esa es la parte del servicio que no se aplaude, pero la recibe. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. ¡Wow! Lo que tú dices, lo que tú hablas, lo que tú compartes, si es correcto, te va a traer bendición. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Del traicionero, del impío, hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma, guarda su mente, guarda su corazón. El que guarda su boca, el que aprende a dominar lo que va a decir. Santiago dice que es como un timón la lengua. Y si tú no la diriges, wow, tiene consecuencias. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. En buen puertorriqueño es meter la pata. Que habla mucho, mete la pata. Y para nosotros aquí sabemos que eso es que cometiste un error. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Fíjense, estos son principios. Hay gente que vive de fantasía, de sueños sin fundamento. Pero si operas en pereza, no vas a alcanzar. El que alcanza es el dirigente, el que trabaja, el que se esfuerza, el que lucha por algo, el que el sueño no está puesto nada más en, ay, yo quisiera ir a tal sitio. No, se sienta, calcula, diseña, pues esto es lo que tengo que hacer para lograr ese viaje, esto es lo que tengo que hacer. Y se planifica. Y todo el que trabaja en esa dirección logra cosas. Pero viviendo de sueños, como dicen por ahí en el campo, de pajaritos preñados. Ahora, el justo, mas el alma de los diligentes será prosperada. Si tú te esfuerzas, si tú trabajas, si tú luchas, si tú planificas, si tú te organizas, mire, siempre vas a prosperar. Vas a ver, eso lo vivo mi esposa y yo siempre. Y a mí me gusta hacer ese análisis porque Grace y yo comenzamos en cero, hermano.
22 añitos de edad, recién casadito, un mes cuando yo empecé a pastorear. Y después en Calley. Yo que pensaba, pues voy a quedarme aquí de pastor asociado en Carolina, que vivo a 2 calles del templo. Pues yo vivía a 2 calles del templo, pasaba, saludaba el templo y 1 hora y pico para Calley. Y con la noche cuando bajaba del servicio, todavía están los hermanos allí bebiendo café y gozándose, y yo. Pero cuando tú tienes un llamado y una vocación, el llamado va por encima de todo. El llamado va, tú sientes ese fuego, esa pasión. Pero siempre, aunque empezamos en cero, y cuando yo digo en cero, alquilado, con faltando las últimas semanas fue que apareció la estufa usada, la nevera usada, y nosotros felices y en fe. Pero para 2 que se quieren mucho, eso era suficiente. Pero siempre nos organizamos y planificábamos como si tuviéramos 10 millones de dólares. Nos sentábamos, presupuesto, siempre organizadito, de la manera que sabíamos en ese entonces, pero organizado. Y con una meta. Y siempre Dios nos fue llevando. Yo he pasado el sábado y ayer de nuevo pasé por el templo en Calley. Y yo esta mañana meditaba y decía, oye, a la verdad que nosotros hicimos cosas grandes. Porque ese edificio hoy en día, hacer ese edificio allá en Calley, hoy en día vale más de 2 millones de pesos. Como está la construcción, pues dígamelo. Con lo que lo estamos haciendo y por donde van ya los gastos. 60 y pico mil dólares van allí y no se ven. Pues mire, yo diría, y compramos 10 escuelas de terreno. Y yo me recuerdo que eso lo hicimos con diligencia, con visión, poco a poco. Poco a poco. Y casi saldo. Poco a poco. Y después de eso, 20 cosas más que hemos hecho. Pero siempre hemos visto que el trabajo diligente rinde fruto. Luego dice, el justo aborrece la palabra de mentira. El justo no se lleva con el embuste, con la mentira, con el truco. La justicia guarda al del perfecto camino. ¿Ves? La misma justicia te va a guardar a ti. La justicia no es otra cosa que el derecho de Dios, la bendición de Dios. Dios te va a guardar cuando tú andas en perfecto camino. Mas la impiedad trastornará al pecador. El mismo pecador pavimenta su terreno de confusión y derrota. Y a mí me duele lo que está pasando en Puerto Rico con nuestros jóvenes. Pero tampoco nos llamemos engaño. El que hierro mata, hierro muere. El que está en esa vida, solo Dios puede hacer el milagro. Y los padres orando, intercediendo, pero no todos tienen padres cristianos que oran. No tienen cobertura. Pues me duele y va a pasar. Y es un ciclo y a lo mejor se detiene con un tiempo. Y por eso es que tenemos que predicar y tenemos que orar por la gente y tenemos que tratarlo de... Hoy me daba una mujer un testimonio que me veía, desde el pastor nos veía por televisión. Y me decía, mire, yo vine a Cristo hace muchos años porque alguien me dijo, un amigo tuyo te mandó un recado, me dijo la señora. ¿Y sabe cuál era el recado? Que Jesús te ama. Y dice, esa palabra me tocó tanto que desde ese día yo me convertí a Cristo. Entonces nosotros a veces, yo aprovecho para decirle, a veces nosotros pensamos que tenemos que aplicar un sermón, el sermón de las 7 palabras para que alguien se convierta. La gente lo que está esperando es una simple y sencilla palabra cargada del amor de Dios. Eso es lo que están necesitando. Por lo tanto, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Son como la higuera, hojas nada más. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen mucha riqueza. Aquí tú puedes ponerle en este verso, cuidado, las apariencias engañan. Yo me acuerdo de una persona que fue un dealer de carro y fue con botas de trabajo y medio así, y dijo, preguntó por los precios y los carros, y el que estaba allí vendiendo como que, como él vio el trato frío, que casi no lo entendieron, salió, se fue al otro líder más abajo y volvió a preguntarle. El de allá, como parece que era un vendedor de esos de fe,
Y dígame, ya, le mostró todo y lo atendió. Y le dijo, pues mira, quiero esta y aquella otra, 3. Ay, toma el saco de chavo aquí, que me la llevo ahora. Hay gente que la apariencia engaña. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Oiga eso. El dinero bien usado es un seguro de vida. Es un seguro de protección. Por eso, aunque ustedes no sean millonarios hoy, pero pronto lo serán. Amén. Mientras tanto, aunque sea en lo poco, sé fiel. Y planifícate con lo poco. Cuando pueda ahorrar, ahorre. Porque usted no sabe cuando la goma se explote, cuando un tubo, la nevera de estos, se quedó sin batería. Y el marido, adiós, y esa batería, no, esas no son de 10 años. No, mío, eso lo que dura son 3 años, no 10 años. Pero usted tenga siempre, ¿qué? Algo guardadito, como las abuelas. Tienen el pañuelito. Bueno, ahora cuidado, el matre no. No, eso le pasó a Daddy Yankee, lo puso bajo el matre y mira el problema que tiene ahora. No, guardadito siempre. Ese es el principio. Porque hay gente que dice, no, yo voy a ahorrar cuando tenga mucho, cuando tenga dinero. No. En lo poco. Empieza con lo poco. Pero el pobre no oye censura. Pues ¿vas que se dicen al pobre? No le importa. Dice, ay, pobre yo nací, pobre moriré. Pero siempre que tiene un problema está buscando a otro que le resuelva. La luz de los justos se alegrará. Los justos van a brillar y se van a alegrar. Se van a gozar la bendición. Mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia es esa persona que tiene ese ego y ese orgullo y esa prepotencia. Ese concebirá, va a estar en contienda siempre, en problemas, en pleitos. Mal, con los avisados está la sabiduría. El sabio ve algo y siente que es un aviso. Y busca cómo resolver y corregir. La riqueza de vanidad disminuirán. ¿Por qué? Pues claro que va a disminuir. Si la está usando en cosas vanidosas, en cosas que no tienen provecho alguno. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Que sabe trabajar, que sabe organizarse, que se planifica financieramente. Aunque sea poco a poco, pero va a haber el aumento. Va a haber la bendición. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Eso es verdad. Cuando usted quiere lograr algo y se tarda, dígamelo a mí, a veces miro aquello allí, pero me tranquilizo, me autoministro yo mismo. ¿Por qué? Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando usted lo logra, dice, gloria a Dios. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Cuando hay una ley, un orden, no lo menosprecie. A lo mejor no te gusta al principio, pero mira, para poder vivir en comunidad, pues tenemos que ceder. Mas el que teme al mandamiento será recompensado. El que ama la ley, el mandamiento del Señor. La ley del sabio es manantial de vida. Cuando un sabio camina en esos principios, y en la ley del sabio, porque el sabio produce ley él mismo. La gente aprende de él. Esa ley es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Te libra de la muerte, de la destrucción, de la bancarrota. Luego dice, el buen entendimiento da gracia. El conocimiento te da gracia, te da favor. Te ayuda a que las cosas te salgan bien. Mas el camino de los transgresores es duro. El impío siempre está tropezando. ¿Tú no has visto gente que dice, yo no salgo de uno para meterme en otra? Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Usted no ha visto que hay gente que tú dices, pero este no se da cuenta que metió la pata ahora y que es peor lo que va a hacer.
el mal mensajero acarrea desgracia. El que siempre está negativo y hablando negativo, lo que dice eso le vendrá. Mas el mensajero fiel acarrea salud. Mira, hermano, tú hablando positivo te sana. Te sana la mente, te sana el espíritu, te sana el ambiente, hasta el ambiente se sana. Usted habla negativo y cultiva un lugar de enfermedad. El ambiente se daña, se contamina. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Va a pasar bochorno, va a tener pobreza. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. Será un honorable. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabio, ¿sabio qué? Aleluya, busque gente que le añada, no que le quite. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Mira, el problema del necio te va a pegar a ti también. Es una enfermedad pegajosa, contagiosa. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará heredero a los hijos de sus hijos, dejará herencia hasta los nietos, Anthony. Bueno, tú estás a los pejos aquellos que tienen tus hijos. A eso, tranquilo, menos que tiene que dejar. Luego dice, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Mire, hoy hay gente que está trabajando para ti. Y dígame lo que yo eso lo he visto. Cada vez que paso por esos días les digo, prospera los Dios porque están trabajando para nosotros. Ahora dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Mire, créame, nada más en talento y en fuerza que tienen para trabajar. Y la desperdician los mejores años de su vida. Mas el que lo ama, mas se pierde por falta de juicio. Miren, no es porque no tienen, es porque no saben aprovechar lo que tienen. Es más, hoy la pastora vendió hasta los tiestos del altar. Se lo vendió una feligres de Wanda Jolón. Se quedó en el reino. Pues si vamos a una decoración nueva, ¿por qué no vamos a llevarlo bien? Hay cosas que no vamos a llevar, pero hay cosas que no, vamos a sacarle chavo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo le decía a una de mis hijas hoy, porque le dije una palabra y me dijo, pero me va a dar un speech. No, te voy a decir lo que te tengo que decir como padre. Tú tienes dos opciones, bien sencillas. O lo recibes, o no lo recibes. Mientras yo sea tu padre, voy a cumplir mi parte, que es decírtelo. Y la tuya, tú decides. Pero ese es el deber, usted siempre será padre. Y mira, a veces dirán, pero es que el speech, pues mire, ¿cómo? ¿Hay otra forma de cómo decirlo? Pues, comprarle Krispy Kreme. Y cuando te llene dona, entonces decírselo. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. ¿Sabe? El justo, Dios lo va a bendecir para que se goce. Déjeme decirle brevemente algunos puntos aquí de cómo otros teólogos ven estos versos de la palabra del Señor de Proverbios. En el versículo 1 son comparados con el hijo sabio. Y el cínico, en su actitud hacia la disciplina paterna. Hay una comparación entre el hijo sabio y el cínico, el necio, el que no le importa. Pero usted no va a decir las cosas porque a aquel le dé la importancia o no. Es su deber hacerlo. El versículo 2 tenemos al traidor, que es el resultado de la conducta. El hombre bueno disfruta los frutos de la justicia,
Pero los prevaricadores, que son traidores, son gente carente de fe. Esa gente se hartarán de violencia. El violento, mire, es un prevaricador, es un traidor, es una persona que no es confiable. El versículo 3 da una advertencia contra el hablar precipitadamente. Y usted lo puede ver en Salmo 39.1 y Santiago 1.26. Por eso es importante controlarse, refrenar la lengua. Como decíamos antes, pensar antes de hablar. Eso nos va a evitar un sinnúmero de problemas y dificultades. En el verso 4 vemos que la diligencia es superior a soñar acerca de trabajo y sus recompensas. El diligente será prosperado. La mentira y el impío se hace infame. El versículo 6 se compara con los resultados de la vida buena y la mala. ¿Ves? Cómo opera el justo haciendo el bien y cómo opera el prevaricador o el impío o el necio haciendo tonterías. A veces las cosas son predecibles. Usted mira ciertas cosas y usted dice, si esta persona no cambia de rumbo, si esta persona no tiene un encuentro con el Señor, esa persona va cuesta abajo y sin freno, y ese hogar se va a derrumbar y ese matrimonio se va por la borda. Si le puedo predicar, le voy a hablar de Cristo. O si no, orar para que el Señor ponga su mano, ¿verdad? Y hay un milagro, pero no hay de otra. El rumbo que llevan. En los versículos 7 y 8, la riqueza y la pobreza son comparadas. El versículo 7 se puede entender de dos maneras. La primera es la pretensión del derrochador o trepador social y la ocultación del avaro. La avaricia, el que derrocha, el que malgasta. ¿Lo he visto la gente por ahí que se da una vida y tú dices, eso es corto tiempo? ¿Por qué? Porque no lo va a poder resistir. No produce lo suficiente para el derroche que lleva. Okay. Una segunda interpretación ve aquí una comparación entre las verdaderas y las falsas riquezas. Lucas capítulo 12, 21 y 23 y 2 de Corintios 8, 9. Esos versículos, Pablo y Cristo hablan del que opera en una falsa riqueza. Y habla entonces de la verdadera riqueza que siempre está relacionada con el reino o con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En el verso 8 vemos las ventajas y desventajas de la riqueza. Si bien las riquezas sirven para la protección del peligro, el pobre no oye censura, más bien no oye las amenazas. El pobre hace a veces lo que le da la gana. Eso es una maldición, la pobreza. Y un espíritu de la pobreza es que el pobre se acostumbra a veces a vivir en pobreza y actúa como pobre. Y hasta que no haya un cambio de la conciencia y de la mente, no va a haber una transformación. Por eso la palabra de Dios te confronta. Y la palabra de Dios a veces es como martillo. ¿Para qué? Para que despertemos y nos demos cuenta de que hay unas realidades espirituales que son poderosas en Cristo. El verso 9 se compara la felicidad de los justos con la infelicidad de los impíos. El justo es luz y lámpara, como dice Esther 8:16 y Job 18 del 5 al 6. El versículo 10 se compara la soberbia con la humildad de la persona que teme a Dios. En el versículo 11 se contrastan los resultados de las dos maneras de adquirir riqueza, por medios fraudulentos o por el trabajo y el ahorro. Trabajo y ahorro producen riqueza. Fraude produce riqueza también. La corrupción produce riqueza, hermano. ¿Por qué a la gente le gusta? Porque se vuelven corruptos. Porque pueden ganarse $1 millón en un día. ¿A fuerza de qué? De fraude, de corrupción. ¿Cuánto dure eso? Para empezar, no agrada a Dios. No tiene protección divina. Y el diablo es puerco. Y tarde o temprano te la va a hacer.
Pero no pensemos que, porque si no, no mucha gente estuviera intentándolo. Ahora, los versos 12 al 25 dice, la demora en el cumplimiento de nuestras esperanzas es motivo de desengaño, sino de desesperanza. Usted se frustra a veces cuando no ve su esperanza alcanzada. ¿Pero por qué no la está viendo? Por dos razones. Uno, porque no es la voluntad de Dios para tu vida, posiblemente. Pero no nos escudemos en esa nada más, porque a veces es falta de conocimiento, revelación y sabiduría. ¿Por qué te frustras? Porque le faltó fe a esa esperanza. Recuerde que la esperanza no se mueve, lo que la mueve es la fe. La esperanza es el sueño, la fe es la que alcanza el sueño. Entonces, gente con esperanza, pero no con una fe viva y poderosa. Entonces se queda ahí, como el auto cuando cae en el atolladero, que se queda dando vueltas y no sale. El corazón, aquí como en todo proverbio, significa la totalidad de la personalidad. Estoy en el verso 12. Pero la realización de nuestro deseo, esperanza, anhelos o sueños, trae alegría. El árbol de vida es una expresión de cumplimiento y felicidad. Ese versículo 13 tenemos una advertencia acerca de la importancia de obedecer la palabra de Dios. Palabra y mandamiento son un recordatorio de que en Proverbios se presupone la religión revelada. Cuando tú caminas en la palabra y en el mandamiento es la revelación de esa verdadera religión para tu vida. La ley, que no es otra cosa que el Torá o la enseñanza de la ley, para los antiguos en el Viejo Testamento, del sabio es manantial de vida, produce vida. Los obedientes se salvan de muchos peligros. Mira, hermano, caminar en obediencia, caminar guardando la palabra de Dios te va a librar de un montón de peligros, de un montón de errores. La gente debería servirle al Señor nada más por sentido común. Esa es la palabra. Tú venir a oír el consejo de Dios, leerte estos proverbios, eso es sentido común. Porque te vas a evitar de un montón de mal, de errores, de cosas que tú dices, wow. Porque la palabra de Dios te va a ministrar y te va a decir, esto es lo que hay que hacer. Por eso es que a mí me gustan tanto estos libros de consejos de proverbios. Porque nada más tú aplicándolos, tú te vas a resolver un montón de problemas. Y la vida no es otra cosa que resolver ¿qué? Problemas. Alguien me dijo, mire, los problemas no son ni malos ni buenos, los problemas son problemas. Y están diseñados para resolverlo. Ahora, la expresión del verso 15 de buen entendimiento es un hombre de tacto. El hombre de entendimiento tiene tacto. ¿Sabe alguna otra palabra para tacto? Prudencia, sensatez, discernimiento, discreción. Tiene tacto. ¿Sabe cuándo hacer las cosas? Y cuándo no hacerlas. Ahorita salió una situación y me llamaron y yo iba a decirle, vamos a hacerlo ahora. Pero después le dije, vamos a dejarlo a ver si alguien pregunta. Eso es tacto. Porque si a nadie le interesó la cosa, ¿por qué entonces yo crear un torbellino donde no pasó sin pena y sin gloria? Pero si alguien pregunta, pues le contestamos. Y contestamos lo necesario. Porque a veces la emoción o la pasión o la rabia o el entusiasmo. ¿Sí? Porque no es que caben los dos lados, caben cuando hay rabia y cuando uno está bien entusiasmado también mete la pata a veces. La emoción que pierde la razón y pierde la dirección de Dios. Entonces, el hombre prudente
que está en el verso 16, está en contraste con el necio, que manifiesta ¿qué? O desparrama su necedad. Tú sabes, pues, es opuesto, son polos opuestos. El versículo 17 se comparan los mensajeros malos y el fiel. El teólogo Fish dice que en los días antiguos la naturaleza y los resultados de un mensaje dependían en gran parte del carácter del mensajero. O sea, el mensaje era confiable si el mensajero tenía un carácter, era una persona respetable. Alguien dijo, tus palabras, tus acciones hablan tan alto que no puedo escuchar tus palabras. Por lo tanto, el sabio dice luego que los dóciles tienen éxito, pero los que rechazan la corrección atraen pobreza y vergüenza. Mire, cuando alguien te da un consejo, que tú sepas que es un consejo sabio, financiero, atesóralo, atesóralo. El deseo cumplido regocija el alma, pero el necio no abandona su mal camino ni aún por este buen sentido del cumplimiento. Los versículos 20 al 25 se nos recuerda que nuestra sabiduría es afectada por las personas con quienes nos juntamos. Mire, hay gente que es mejor amarlos de lejos que soportarlos de cerca, que odiarlos de cerca. Entonces, tú sabes, hay unos familiares que uno tiene, que hay que verlo todos los años, que hay que verlo en cada actividad. Pero mira, nada, tú bésalo, abrázalo, llévalo un regalo y busca guardar distancia. Sí, porque es que, te lo digo, te chupan la sangre, te chupan. Aún la riqueza del pecador, si no las disipa durante su vida, será heredada por los justos. Lo que dije ahorita, hay gente que está trabajando para ti. Hay gente que van a esforzarse a favor tuyo. El verso 23 dice, es de difícil interpretación. El punto de este terzo proverbio parece ser que la cuantía de vuestros recursos importa menos que el juicio con que los manejas. Hace falta el juicio, hace falta el entendimiento. En el versículo 24 tenemos un proverbio familiar que vuelve a subrayar la seriedad con la que los padres hebreos enfrentaban la disciplina a sus hijos. Efesios 6:4 y Hebreos 12:5 al 11. Y el verso 25 se expresa nuevamente la verdad. La verdad es el principio que nos hará libres. La verdad es el principio que va a cambiar toda situación negativa y adversa. Por lo tanto, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y yo declaro en el nombre del Señor que nosotros tenemos capacidad de corregir. Unción para hacerlo y autoridad para llevar a la gente por el buen camino. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Una luz no se pone debajo del almud, debajo de la mesa. Se pone encima donde alumbre. Entonces vamos a alumbrar. Porque esa gente, en algún momento de sus vidas, los que son entendidos, dirán, gracias a que fulano de tal me dijo aquella palabra. Ahí fue que yo entendí que lo que estaba haciendo no agradaba a Dios. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por su grata compañía. Y que Dios bendiga a los que luego la escuchan, la reciben. Nosotros nos vemos el domingo para edificarnos nuevamente en la palabra del Señor, pero los de la casa siempre ofrendamos y diezmamos. Lo hacemos también a través de ATH Móvil como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Bendiciones, la paz de Cristo.